Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da un domingo más para estar ante cada uno de ustedes y llevarle como siempre un programa que yo sé que ustedes van a disfrutar. Su programa acostumbrado de cada domingo, usted tranquilito en la casa, viendo el programa más edificante en salud que tiene la televisión dominicana. En la noche de hoy hemos invitado a un neurólogo, electrofisiólogo, el doctor Rubén Blanco Díaz, y con él vamos a estar hablando de lumbalgia, vamos a hablar del dolor de cadera. Aproximadamente 8 de cada 10 personas, o de cada 10 personas, por lo menos 8, han sufrido un dolor de cadera en alguna etapa de su vida. Y en pacientes jóvenes de 19 a 45 años es la principal causa de invalidez y de ausentismo laboral. Así que vamos a hablar de dolor lumbar hoy en Soluciones Médicas. No se muevan de ahí que ya estamos en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos, estamos en el plato fuerte de la noche y recuerde que la entrevista de Soluciones Médicas llega gracias a Inmunocal. Inmunocal es el suplemento alimenticio a base de cisteína bioactiva. Y si usted tiene cisteína bioactiva, esta va a estimular el glutatión, y cuando el glutatión está en sus niveles adecuados, usted va a tener un sistema de defensa óptimo. No importa que vengan virus, que vengan células cancerígenas, que vengan bacterias, hongos, usted se va a poder defender porque aumenta los niveles de inmunoglobulinas, de anticuerpos, aumenta los niveles de linfocitos T, de linfocitos B, y usted va a tener una defensa en óptimas condiciones. Un sobrediario de Inmunocal es suficiente para que usted tenga su defensa buena, es lo que yo hago, y así estar en forma y en buena salud para cada domingo compartir la entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy tenemos a nuestro neurólogo de cabecera, el doctor Rubén Blanco Díaz. Él es neurólogo, neurofisiólogo, pero en la noche de hoy vamos a estar hablando acerca de algo que afecta y que ha afectado por lo menos 8 de cada 10 personas, y es la lumbalgia. Buenas noches, doctor, bienvenido a Soluciones Médicas. Buenas noches, muchas gracias por la cordial invitación y siempre en la mejor disposición de estar aquí en el programa con ustedes. Cuando se habla, doctor, de lumbalgia, ¿a qué área del cuerpo se refiere? ¿La gente entiende lo que es el término lumbalgia? Bien, la lumbalgia no es más, o el lumbago, como algunos lo llaman, el dolor que se va a localizar en la zona baja de la espalda, la zona lumbar. ¿La cadera? No, la zona lumbar. La zona lumbar está ubicada entre la primera vértebra lumbar, L1, valga la redundancia, justo hasta el último nivel, que es L5. Entonces esa es la zona de la espalda baja o el área lumbar. Debemos decir que esta zona está compuesta por diferentes estructuras anatómicas, como tenemos la parte muscular, los músculos paravertebrales que están al lado de la columna. Vamos a tener diferentes ligamentos también, como los ligamentos anteriores y posteriores y el ligamento flavio, o sea, ligamentos longitudinales. Tenemos también las estructuras óseas, que las estructuras óseas no son más que las vértebras que componen a la columna propiamente dicha, y cada una de esas estructuras puede generar un foco de dolor. Es importante decir también que dentro de esa estructura vertebral está la parte nerviosa, y que la parte ósea sirve de protección a esta estructura vertebral. Bien. Porque tenemos la médula
espinal que transcurre dentro del canal raquídeo. Ahí vemos una imagen más o menos de dónde abarca lo que sería la lumbalgia. Entonces, cuando hablamos de lumbalgia, hablamos entonces del dolor de esas estructuras. Exactamente, es el dolor referido a esa zona que vamos a tener, que como dije anteriormente, puede tener diferentes causas que la provoquen. Entonces, ese dolor o la lumbalgia puede ser de dos tipos en cuanto al tiempo. Puede ser un dolor agudo o un dolor crónico. Agudo es cuando es de ahora, de reciente. Exactamente, es un dolor agudo que regularmente, dependiendo del libro de donde se tome la referencia, pero regularmente un dolor agudo tiene una referencia inferior a las 12 semanas. Ya cuando pasa de las 12 semanas hablamos de un dolor crónico o un dolor agudo que ya se ha cronificado. Cuando el paciente dice, yo no pude ir a trabajar porque estoy derrengado, ¿se refiere a una lumbalgia el paciente cuando habla de que está derrengado? Regularmente esta es la causa que ellos se están refiriendo, es la lumbalgia propiamente dicha. Y debemos decir que es un factor de ausentismo laboral muy importante. En Estados Unidos se considera entre la primera y la segunda causa de ausentismo laboral. O sea, que la gente no vaya a trabajar por ese dolor. Sí. ¿Y por qué afecta entonces? Porque si hay ausentismo laboral, estamos hablando que afecta a pacientes jóvenes, porque quienes más trabajan son los pacientes que están entre los 20, 30, 40 años. Entonces, ¿por qué afecta tanto la lumbalgia a pacientes jóvenes? Bien, tenemos diferentes factores que pueden verse relacionados con la misma. Entre ellas hay causas genéticas. ¿Genética? Sí, hay familias en las cuales hay una mayor predisposición a sufrir de dolor de dolor lumbar por estructuras anatómicas que vienen ya codificadas en sus genes, que no tienen la misma fortaleza y la misma capacidad que otros tipos de familia. También puede verse esto por el mal manejo de las posturas. Una persona que no tiene una postura adecuada, por ejemplo, que está sentado en una silla, que no apoya su espalda, que tiende a doblarse hacia adelante, puede tener un problema lumbar. Pero también las personas que se ven expuestas a ciertos tipos de trabajo que son más estresantes para la zona de la espalda o la columna. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que trabaja de pie todo el tiempo, todo el día. Por ejemplo, una enfermera que esté realizando una labor de vacunación durante todo el día, no va a ser igual que una persona que pasa, por ejemplo, parte de su trabajo en sedestación o sentado, a uno que esté totalmente de pie todo el tiempo. Entonces, ¿cuál se afecta más? Porque la gente dice, déjame yo sentarme para descansar. En la lumbalgia, si usted está parado, ¿podría tener mayor afección o dolor que si usted se pasa el día sentado? Eso va a depender, porque por ejemplo, normalmente cuando uno está sentado se supone que está en reposo y los músculos están en una manera adecuada, pero si una persona que está sentado está tomando una postura inadecuada, probablemente le esté haciendo más daño a su espalda que uno que esté parado. Pero hay pacientes, doctor, que dicen, yo me siento así sobre la espalda porque si me siento derecho me duele. Es probable que ya ellos hayan buscado una posición antiálgica para evitar el dolor y por eso se sienten sobre la espalda. Bien. Lo más probable es que esa persona ya tenga vicios de posicionamiento y regularmente uno lo trae desde la infancia. Si se fijan, por ejemplo, algunos niños en la escuela tienden a tomar posturas o adoptar posturas de manera inadecuada en las clases, en las aulas. Por eso la vigilancia estricta que deben tener los profesores, no solo en el aprendizaje de los niños, sino también en las posturas que estos adoptan durante el impartimiento de las clases, o sea, cuando ellos están tomando clases. Ocurre también que, por ejemplo, regularmente a nosotros no nos educan a tomar posturas adecuadas. ¿Cómo cuáles? Cuando una persona va a recoger un objeto del piso, tiene que regularmente hacer un movimiento de flexión de las rodillas. Flexionar, o sea, tiene que bajarse derecho. Tiene que bajarse con las piernas y flexiona sus rodillas. No doblar la espalda, para bajarse a tomar ese objeto. Y se le cae el lapicero y todo lo que usted tiene en el bolsillo. Exactamente, no es la postura adecuada, ni es la forma adecuada, ni la posición para uno recoger un objeto. Pero no simplemente se queda ahí, en esa parte, porque, por ejemplo, cuando usted va a cambiarse la ropa, o cuando va a sujetar los cordones de sus zapatos. Cuando va a amarrarse los cordones de los zapatos. Hay posiciones adecuadas para eso. Para eso.
Lo más adecuado para eso es colocar un banquito como el Si usted no tiene un banquito, usted tiene una latita, lo puede subir en una latita. Exactamente, pero poner un objeto en el cual usted pueda colocar su pie o su pierna y hacer ese movimiento sentado, no parado. No parado. Porque fíjense que muchos de nosotros tendemos a tomar la postura de amarrarnos los codones doblados o parados, y no es la forma adecuada. Entonces cuando te va a levantar, te va a sentir, la espalda se va a sentir. Si ustedes hacen el movimiento práctico, pueden darse cuenta que cuando están sentados amarrándose los codones, su espalda no trabaja. No trabaja. Pero cuando usted hace ese movimiento, que usted está parado y se baja a amarrarse o a sujetarse los codones sin una posición adecuada, usted está provocando o aumentando las fuerzas de tracción que tienen que ver con las posiciones de la espalda, y por ende usted puede tener un dolor por una mala postura. Pero también cuando uno duerme, hay posiciones más adecuadas que otras para dormir. Hay personas que se acuestan y dicen, no, yo me voy a dormir, no importa cómo. Yo me puedo dormir. Boca arriba, boca abajo, de lado, lateralizado. Sí, exactamente. Regularmente dicen, no, yo me duermo boca arriba o boca abajo. Pero no son las posturas más adecuadas. Dormir boca arriba, doctor, pero yo pensaba que sí, dormir boca arriba, plano, ¿eso era bueno? No, al contrario. Para proteger la espalda, la posición o la postura más adecuada que podemos adoptar es dormir de lado, como si fuera la posición fetal que utilizan los bebés. Como que están los bebés, o sea, de ladito. De ladito, y un poquito encorvado. Exactamente, con una almohada en el cuello, no muy alta. No muy alta. Y se utiliza también un cojín o una almohada que sea fino, de no mucho grosor, para colocarla entre las rodillas, para también evitar que las caderas también se afecten y que no haya un choque entre ambas rodillas en la parte ósea. Hay poca gente que sabe eso, doctor. Hay que educar a la población, porque mucha gente dice, si yo duermo de lado me amanezco con dolor, o si duermo boca abajo amanezco con dolor. Entonces, esa posición sería la más adecuada para esos pacientes que sufren de dolor de espalda. Y es así, no es dormir boca arriba, todo lo contrario. La persona que tiene problemas de espalda debe dormir de lado. Esa posición de abajo es la correcta. Exactamente, con un cojín. Con un cojín fino en la pierna. Exactamente. Okay. Si por si acaso, porque hay personas que no pueden tolerar, ya sea por una falta de hábito o ya sea porque se cansan de dormir de lado, regularmente uno tiende a cambiar de posición durante la noche. O sea que uno no se duerme en una sola posición. No, es muy raro que uno se quede de forma estática durmiendo en la noche, a menos que tenga ya un sueño tan profundo que pueda provocar que uno se quede en esa posición. Entonces, no es recomendable ni dormir ni boca arriba ni boca abajo, pero si la persona no lo tolera, en ese caso lo que debe hacer es lo siguiente. Puede colocar un pequeño cojín o una almohada fina aquí en la pelvis si lo va a hacer boca abajo y se acuesta boca abajo. No es que yo esté recomendando esa posición, pero es en el caso hipotético de que no pueda tolerar la posición de lado. Okay. Y si lo va a hacer boca arriba, debe colocar esa almohada o ese cojín debajo de sus rodillas. Ok. Las mochilas que generalmente utilizan nuestros niños, que algunas veces tienen en la mochila 8 libros, 14 mascotas, una caja de lápices en colores, podría afectar en el futuro a estos niños que cargan esta mochila muy pesada. Bien, una mochila con mucha carga puede provocar, valga la redundancia, una sobrecarga en la zona sobre todo media y alta de la espalda, digamos en la parte dorsal de la espalda, y puede desequilibrar el eje de carga que tiene una persona. Entonces, todos esos son factores que pueden predisponer a que una persona tenga dolor en su espalda, ya sea en la espalda alta o en la espalda baja, y que también puede dañar la postura adecuada que debe tomar una persona al momento de soportar una carga. ¿Quiénes se afectan más de dolor de espalda, el hombre o la mujer? Bien, se dice que regularmente una persona, o sea, puede afectarse de la espalda desde la infancia hasta la adultez. Pero regularmente después de los 65 años la mujer se afecta más que el hombre a nivel de los problemas de espalda, de dolor de espalda. Hay varias causas que pueden explicar eso. Por ejemplo,
usted sabe, la osteoporosis es una de las principales causas. La pérdida de calcio del hueso, de la masa ósea. De la masa ósea. Entonces, ¿qué pasa? Eso puede provocar un dolor a nivel lumbar, pero la génesis no es en los músculos, sino en la parte ósea. Entonces, las mujeres tienen una mayor proporción o propensión para padecer este tipo de trastorno, y entonces esa podría ser una causa. Además que regularmente los trastornos degenerativos de la columna pueden verse un poquito más frecuentes en las mujeres también. Es importante recalcar que este trastorno es tan frecuente que, por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que 80% de la población de todo Estados Unidos en algún momento de su vida va a padecer de dolor lumbar. Pero sí, eso es mucho. Es mucho. Entonces, se ha calculado también que en Estados Unidos se realizan entre unas 15.000 a 20.000 cirugías o procedimientos quirúrgicos para corregir causas que están provocando dolor lumbar en un ser humano. O sea que también la estadística y la incidencia de... Sí, y es la causa principal de disability o incapacidad para ir al trabajo o de indisponibilidad que hay en Estados Unidos actualmente. ¿Un problema, una infección podría darte dolor de espalda? Claro que sí. ¿Una infección, doctor? Puede dar dolor de espalda. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, si yo tengo una osteomielitis que está afectando una vértebra, eso puede provocarme dolor de espalda. Pero al igual, si yo tengo, por ejemplo, un trastorno a nivel de la médula, por ejemplo, como una mielitis, que puede producirse, eso da un cuadro de un dolor muy fuerte, agudo, que la persona lo refiere como un dolor intenso, casi insoportable, y que posteriormente va a tener un déficit neurológico. Es importante recalcar también que algunas afectaciones viscerales pueden manifestarse también a nivel de la espalda. Por ejemplo, una persona que tenga una pancreatitis aguda va a tener lo que llamamos en medicina un dolor en cinturón, que abarca toda la parte anterior del abdomen y también puede tener una afectación a nivel de la zona lumbar. El dolor de la vesícula, por ejemplo, cuando está inflamada la vesícula, ¿podría darte dolor de espalda? Regularmente el dolor de la vesícula se refiere en la parte derecha del abdomen. Del abdomen. La parte alta derecha del abdomen, o el hipocondrio derecho, como conocemos en medicina. Puede irradiarse a varios puntos. Puede irradiarse hacia arriba, a nivel de las escápulas. En algunas personas puede dar un dolor referido hacia otro punto inferior o hacia el otro lado también. Doctor, yo vine a chequearme los riñones porque tengo un dolor de espalda que no lo aguanto. ¿Podría estar asociado la lumbalgia a un problema renal? ¿La gente lo asocia a eso? Bien, regularmente, como ustedes conocen, los riñones se ubican en las fosas renales. En la fosa renal. En ambas fosas renales que están en la zona lumbar. Entonces, muchas veces una persona tiene dolor lumbar que puede ser relacionado a un problema urinario, ya sea un cálculo que esté descendiendo, en palabras llanas, una piedra que esté descendiendo. Si yo tengo un riñón inflamado, puedo tener un dolor en esa zona, pero con la pericia del examen médico, el examen clínico, uno puede darse cuenta si es un dolor referido a la parte muscular de la espalda o si tiene que ver con la parte renal. Por ejemplo, haciendo una simple maniobra de puño percusión, uno puede hacer la diferencia entre el origen de una cosa y otra, porque si yo tengo un espasmo a nivel de los músculos lumbares, no necesariamente tiene que ser por un origen renal, que la gente tiende a confundirse mucho con eso. Sí. Muchas veces los pacientes tienen trastornos degenerativos en la columna, espondilosis, otros tipos de alteraciones óseas, y entonces desde que tienen dolor en esa zona dicen que son los riñones que le están doliendo, y no es necesariamente la causa que está provocando ese dolor lumbar. Bien, ¿cómo se hace diagnóstico de una lumbalgia? ¿Qué estudio hay que hacerle a los pacientes que tienen lumbalgia? Bien, lo primero es hacer una buena historia clínica. El médico es la persona encargada de hacer una historia clínica y consecuentemente un examen físico correcto. ¿Por qué? Porque con esto nos va a guiar a saber qué tipo de pruebas podemos indicar, porque hay múltiples pruebas que podemos realizar a nivel de la espalda para encontrar la causa probable que está provocando el dolor. Entre ellas, lo primero que hay que hacer es una radiografía simple. Eso es una placa. Una placa de la columna. Una radiografía de la columna. AP y lateral. Exactamente, porque ahí nos va a aportar muchísimas informaciones que nosotros podemos tomar en cuenta para buscar el origen del dolor lumbar.
No es necesario irse a una prueba más profunda si podemos encontrar de inicio en una radiografía las alteraciones que están provocando ese dolor. Eso es cuando es hueso, cuando uno sospecha que el dolor es por una causa ósea. Cuando uno sospecha que el dolor es de causa ósea. Sí. Si por el contrario, yo pienso que hay un dolor lumbar que puede ser de otro origen, por ejemplo, un dolor radicular referido, en ese caso, la técnica más adecuada que debo utilizar es la imagen por resonancia magnética. Si yo tengo un paciente claustrofóbico, entonces puedo utilizar un scan o una tomografía. No, y hay resonancias que son abiertas también para esos pacientes. Exactamente, pero por ejemplo debemos aclarar que, por ejemplo, en la zona lumbar, las tomografías son ideales para ver la parte ósea y las resonancias son ideales para ver la parte y las estructuras nerviosas. La parte blanda. Las partes blandas, exactamente, porque muchos médicos tienden a hacer una indicación directamente de una resonancia y pasan ese estadio previo, ese paso previo que hay que realizar en lo que es la nosología del diagnóstico. O sea que si usted sospecha que hay problemas con los discos, una discopatía, que los discos estén degenerados, que se hayan dañado, entonces nosotros tenemos que valorar primero la tomografía para ver, por ejemplo, esos discos. Si yo ando buscando una afección de los discos o una afección de la parte que tiene que ver con las estructuras nerviosas involucradas, la resonancia magnética es la prueba ideal. Si yo quiero ver partes óseas, yo hago una radiografía o hago una tomografía. O en dado caso de que el paciente sea claustrofóbico, yo le hago entonces una tomografía. Pero existen otras pruebas también. ¿Otras pruebas? Pues yo pensaba que, claro, era esos tres. No, nosotros también tenemos la mielografía que se puede utilizar. Ah, pero eso inyectándole contraste. Exactamente, pero hay otra todavía más útil, que es la electroneuromiografía. ¿También se le hace electroneuromiografía? Claro que sí, porque esta me va a hablar, es una prueba funcional. O sea, ¿la prueba con las agujas también se hacen para los dolores lumbares? Claro que sí, porque yo puedo tener que la génesis de ese dolor sea una parte nerviosa que esté involucrada en el mismo. Por ejemplo, que yo tenga una alteración en una de las raíces, por ejemplo, una compresión de una raíz nerviosa secundaria a una discopatía o una hernia discal, para que las personas puedan entender. Entonces, esas son las hernias en la columna. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La resonancia me va a decir que hay una hernia, pero no me va a decir qué grado de lesión de manera funcional está provocando en el territorio que inerva esa raíz, el territorio muscular. Entonces, en ese caso, la prueba ideal que me puede decir qué grado de alteración yo tengo es la electroneuromiografía, porque con ella yo voy a saber si hay un trastorno radicular, si ese trastorno radicular es agudo, si ese trastorno es crónico o si es un trastorno crónico que se está agudizando en el momento por una descompensación. Entonces, dependiendo de los tipos de alteraciones que yo encuentre, el médico va a tomar una conducta conservadora o una conducta quirúrgica. Bien, señores, estamos hablando con el doctor Rubén Blanco Díaz, él es neurólogo, neurofisiólogo, y hoy estamos conversando acerca de lo que es la lumbalgia. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de tratamiento, ya que el doctor menciona que algunas veces pueden ser quirúrgicos, y cuáles son los riesgos de los tratamientos, tanto conservadores como quirúrgicos, y si esto podría, secundario, el paciente quedar encamado. No se muevan de ahí, que ya regresamos. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. ¿Que estás ahorrando para comprarte un carro? ¿O para irte de viaje? ¿O quizás pagar tus estudios? Ah, ya sé, ahorras para poner tu propio negocio. No importa cuál sea tu motivo para ahorrar, ahora tienes un nuevo aliado bien cerca de ti. La Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples, Coop Corazón.
Hazte socio y sé parte de esta gran familia cuya razón de ser es ayudarte, impulsarte y trabajar cada día para que logres tus sueños. Visita nuestra página web y conoce cómo puedes desde hoy visualizar con nosotros tus proyectos de mañana. Porque en Coop Corazón nacemos por ti, impulsando vidas. No hay mejor detalle que una flor, ni mayor sorpresa que un envío floral, porque eso conquista corazones. En Floristería Big Flowers realizamos el arreglo de tu sueño, arreglos naturales, artificiales y otros detalles. También nos especializamos en arreglos y globos para recién nacidos con especiales permanentes. Estamos en la Plaza Bellaterra Mall, módulo A20, frente a la Asociación Ocana, con teléfono 809-626-0101. B-Flowers Floristería, expresando con flores lo que usted siente. Saca el obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Diazo T, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas CEDICLIN. Sonografía especializada, Doppler Color, Rayos X, laboratorio automatizado, fisiatría y medicina del dolor. Además, psicología clínica infantil y de pareja. CEDICLIN acciona bajo la dirección clínica del Dr. Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28 con el teléfono 829-582-3535. CEDICLIN, más que imágenes, diagnósticos para la vida. En el Instituto Materno Infantil Plaza Bellaterra Mall se encuentra la unidad urológica del Dr. Miguel Adonis Mejía. Tratamos enfermedades de la próstata, riñones, vejiga, testículos, litiasis renal con láser, eyaculación precoz, impotencia sexual, infertilidad masculina, prótesis de pene y cirugía endourológica. Estamos ubicados en la avenida Juan Pablo Duarte, ahora en Plaza Bellaterra Mall, con teléfono 809-581-4445, extensión 7306 y cita por WhatsApp al 829-292-6135. Aceptamos todo tipo de seguros. Doctor Miguel Adonis Mejía, excelencia médica con el trato humano que usted merece. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Seguimos el plato fuerte de la noche. Recuerden que llegamos gracias a Inmunocal. Inmunocal viene en presentación Platinum y su presentación Clásico. Si usted quiere tener un sistema de defensa que no le dé nada, que los virus, las bacterias, las enfermedades, hoy en día se está hablando de la inmunoterapia para combatir el cáncer, porque si usted tiene su defensa buena, su propia célula, cuando viene una célula cancerígena y quiere comenzar a reproducirse, la van a acabar. Entonces, Inmunocal es lo que usted tiene que tomar, es lo que yo tomo, y así cada domingo estar en forma y venir a compartir la entrevista con Soluciones Médicas, que en la noche de hoy tenemos al doctor Rubén Blanco Díaz, neurólogo y neurofisiólogo, hablando de la lumbalgia. Doctor, el tratamiento de la lumbalgia, ¿cómo se tratan esos dolores de espalda?
Bien, el tratamiento va a depender de cuál sea la causa que está provocando el problema. Regularmente nosotros iniciamos con un tratamiento conservador, en los casos que no son quirúrgicos directamente. Pastillas, inyecciones. Exactamente, ese tratamiento conservador va a estar compuesto de analgésicos no esteroideos, por ejemplo, relajantes musculares y al mismo tiempo... Cuando usted habla de no esteroideo es que no contenga aspirina, que no contengan aspirina. Exactamente, entonces son medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, no derivados de los esteroides, ¿ok? Sí. Entonces esa es la diferencia. Y uno los acompaña con relajantes musculares. Entonces, si uno piensa que hay una estructura nerviosa involucrada en el problema, ya sea una lesión radicular o por el estilo, entonces uno utiliza también neuromoduladores. Algunos fármacos que son utilizados para la epilepsia, como la carbamazepina, ¿también da para dolor? La gabapentina, sí, también se puede utilizar para el dolor lumbar, siempre y cuando sea de origen neuropático, el dolor. O sea, que dependa de una estructura nerviosa que lo está provocando. Unas inyecciones que el paciente dice, doctor, me pusieron una inyección que era como sangre, que picaba muchísimo y eso me quitó el dolor. ¿Qué es eso que le ponen a estos pacientes? Depende, porque quizás eso puede ser plasma rico en plaquetas que le han extraído al paciente. O una vitamina, una neurotropa. O una vitamina neurotropa que le pusieron al paciente. Entonces, cuando yo tengo un dolor crónico de más de 3 meses o 2 meses, regularmente ese tratamiento debe acompañarse también de un antidepresivo. ¿Antidepresivo? Y usted se preguntará ¿Y por qué, doctor? Claro, porque regularmente las personas cuando tienen dolor lumbar crónico tienden a tener insomnio de manera secundaria. Duermen poco. Entonces, de entrada yo no debo dar ese tipo de medicamentos, pero ya cuando se cronifica el dolor, entonces como un coayudante, eso ayuda a que el paciente sienta menos molestia y como duerme en la noche, entonces también la musculatura amanece más relajada. Se relaja. Sí. Ya, por ejemplo, hay otros tipos de procedimientos también como los bloqueos que se pueden utilizar, bloqueos facetarios, bloqueos de diferentes estructuras anatómicas. ¿Quiénes hacen esos bloqueos? Regularmente lo hacen los especialistas de la columna, los neurocirujanos. Neurocirujanos. O un ortopedista que esté entrenado en esto. Y ahora, ¿Y aquí hay ortopedas en el país que están entrenados para columna? Claro, sí, hay varios de ellos que hacen ese tipo de procedimientos. Pero aquí vamos a traer unos ortopedas entrenados en columna para los atletas que vamos a importar de fuera, pero yo pensaba que aquí no había. Nosotros en nuestro país contamos con una amplia gama de especialistas formados fuera del país y que hacen un trabajo de manera adecuada, o sea, como cualquier otra persona. No hay que importar ortopedas especialistas en columna ni neurocirujanos especialistas en columna de otra parte. Aquí tenemos. No es necesario porque aquí tenemos. También ese tipo de tratamientos un poquito más invasivos los realizan los anestesiólogos ahora también. Los bloqueos. Sí, guiados con procedimientos sonográficos. Tengo 3 discos dañados y hay que cambiármelo. ¿Quiénes cambian esos discos? Regularmente, como dije anteriormente, el especialista de la columna, el neurocirujano o el ortopedista que ha sido entrenado en las patologías de la columna. Hernia discal. Cuando hay hernia discal, ¿siempre hay que operar las hernias discales? No necesariamente hay que operar las hernias discales siempre. Va a depender del grado de alteración que se esté provocando o si yo tengo una compresión radicular por esa hernia que me esté provocando una atrofia de una de las piernas, por ejemplo, en el dermatoma o la cesión que inerva esa raíz, entonces yo tengo que tomar una decisión urgente. Que por ejemplo, si ya yo tengo atrofia de una cesión, sea de un músculo, que dependa de esa raíz, entonces yo no puedo dejar que eso siga progresando. Los signos de denervación activa que uno encuentra en la electromiografía son una guía fidedigna para decir que hay un sufrimiento agudo y que hay que tomar una terapia un poco más agresiva con ese paciente. El doctor me dijo que la hernia mía hay que operarla porque ya me está afectando hasta para yo poder defecar. Tengo problemas hasta para ir al baño y por eso, porque la hernia está demasiado grande. ¿Podría afectar también la defecación un paciente con una hernia? Nosotros podemos tener múltiples trastornos radiculares, por ejemplo el síndrome de la cola de caballo, que es una afección de la parte distal, entonces puede manifestarse con trastorno también urinario y para defecar, o una alteración propiamente dicha de la zona sacra,
donde están las raíces de S2 a S4 que van a formar el nervio pudendo, y entonces el paciente puede tener trastornos tanto de urinarios o de impotencia, o también puede tener trastornos con la defecación. O sea que puede afectarse también en esto. ¿Hay riesgos? Algunas veces los pacientes tienen miedo, por ejemplo, a la cirugía. ¿Hay complicaciones que puedan tener esta cirugía, que puedan dejar inválido al paciente, que puedan ser invalidantes al paciente después de una cirugía de esta? Porque el paciente siempre dice, yo no me opero de la columna porque yo tengo un compadre que lo operaron de una hernia y no caminó más. Bien, como todo procedimiento quirúrgico conlleva un riesgo también, pero si el neurocirujano tiene un entrenamiento, o el ortopedista que realiza las cirugías de columna tiene un entrenamiento adecuado, no hay un mayor riesgo que evite el procedimiento. Todo tiene un riesgo. Y si es así, ese médico también puede tomar la decisión de buscar un neurofisiólogo para que lo acompañe en su procedimiento y hacer un neuromonitoreo continuo para evitar que las diferentes estructuras nerviosas que se van a ver involucradas en esa cirugía se afecten. ¿Cómo eso? Espérese, porque usted está diciendo algo que es muy interesante. Usted puede decir que durante el procedimiento quirúrgico uno puede tener la opción de que un neurofisiólogo, que por ejemplo, como es el caso suyo, de su especialidad, pueda ir viendo para que no hayan complicaciones y que no se afecten esas raíces nerviosas durante la cirugía. Exactamente, así es. Eso va a disminuir los riesgos de que pueda haber una lesión secundaria al procedimiento. Pueden ocurrir, pero el límite, o sea, la probabilidad es mucho menor cuando usted tiene un médico acreditado que realiza un neuromonitoreo acompañando al neurocirujano. Entonces, no es como antes, por ejemplo, que muchos pacientes se operaban y salían inválidos, como usted dice. Doctor, pero entonces eso sería ideal cuando se va a operar la columna, cuando se va a hacer un procedimiento de hernia o que se va a cambiar algún disco, porque ahí uno puede estar viendo que la función motora está conservada. Quizás no tendría que esperar a que ya después del postquirúrgico tú hacerles pruebas al paciente para ver que el paciente no se le afectó durante la cirugía. Sí, ese tipo de procedimiento. ¿Y eso se está haciendo aquí en el país ya? ¿Se puede hacer en el país? Se hace aquí en el país. Yo, de hecho, ya he realizado varios casos. Entonces, ese tipo de procedimiento se hace aquí. Pero el neurocirujano, conjuntamente con el neurofisiólogo, va a determinar si hay la necesidad de hacer el procedimiento. O sea, que no todos los pacientes. Sí. Sin embargo, en la cirugía de escoliosis de la columna es una indicación 1A. O sea, lo ideal que un niño, cuando tiene una escoliosis, que se va a someter a un procedimiento de corrección de esa escoliosis, haya un neuromonitoreo continuo durante todo el procedimiento. O sea, la escoliosis es cuando la columna está torcida, que está desviada. Exactamente. Entonces, que hay niños que generalmente se le ve la deformidad. Usted lo mira sin ropa y usted le ve que hace como si fuese una S. Entonces, sí, cuando se está corrigiendo, esos niños se operan. Sí. Creo que antes de los 20 años todavía puede ser corregible. Entonces, en ese caso, a esa cirugía es necesario ese monitoreo. ¿Por qué? Es necesario porque hay muchas estructuras nerviosas que se ven involucradas. Y en el momento de la derotación, o sea, cuando uno va a colocar esa columna en una posición recta, que ya está, enderezarla para que las personas entiendan, hay mucho riesgo de que pueda haber una lesión en la médula. Ok. Entonces, o una de las estructuras nerviosas que están subyacentes a la estructura ósea. Entonces, por eso la importancia de que el neurofisiólogo esté dentro en el procedimiento acompañando al cirujano de columna. Doctor, ¿y eso no es muy caro? ¿Esos procedimientos no son muy caros? ¿Son cubiertos por los seguros, por ejemplo? Eso depende. Los seguros, algunos cubren ese tipo de procedimiento, otros no. O sea, ese procedimiento con acompañamiento de un neurofisiólogo. Sí, eso va a depender del plan también que tenga el paciente, pero ya esas no son las partes que nos corresponden a nosotros. Lo que sí, lo sugerible es que cuando se va a realizar una cirugía de escoliosis siempre haya un neurofisiólogo de manera continua con el cirujano de columna que esté haciendo el procedimiento y que sea un neurofisiólogo acreditado también, porque no es lo mismo una persona con cierto entrenamiento a una persona que hizo una especialidad y que ha sido probado de diferentes formas en ese tipo de práctica. Me operaron de una hernia y el dolor me sigue igual. ¿Podríamos tener estos casos en pacientes que
tenían una hernia como causa de la lumbalgia y luego de la cirugía le sigue doliendo la espalda? Como dije anteriormente, el dolor lumbar se puede producir por diferentes causas. Entonces, puede ser que se realice una corrección adecuada de esa hernia, o sea, que el procedimiento haya sido adecuado, pero que sea otra causa la origen del dolor que le esté provocando y que el paciente lo confunda con que sea un dolor proveniente de ese disco que tenía esa alteración. Okay. Porque, por ejemplo, un músculo rígido en la espalda puede provocar una lumbalgia continua. Cuando ustedes hacen electromiografía, por ejemplo, previo a un procedimiento quirúrgico a un paciente, ¿se le hace luego electroneuromiografía control para ver el avance, para ver la corrección, para ver, en este caso, la descompresión radicular? ¿Se le hace de rutina eso? Bien, lo normal que se haga es como usted dice, un estudio previo. De manera prequirúrgica para evaluar los daños y qué tipo de lesión ha provocado esa estructura nerviosa que se ha vuelto, que está involucrada o comprometida en ese tipo de situación. Entonces eso va a guiar también al neurocirujano o al cirujano de columna a tomar la decisión de si es quirúrgico o no. Entonces lo normal también es que se haga un estudio control de electroneuromiografía posteriormente al procedimiento para ver qué se logró con el procedimiento. Un mensaje final, doctor, a todos los televidentes que están viendo y que han tenido un dolor de espalda y que todavía no han ido a chequearse donde ningún médico. Bien, lo más importante que deben tener en cuenta es que la génesis del dolor de espalda puede ser múltiple. Una persona debe tomar posturas adecuadas, por ejemplo, cuando está sentado en una silla, con su espalda siempre que esté colocada y siempre de manera firme a la parte posterior, que cuando vaya a tomar un objeto del piso, flexione su rodilla para tomar el... Primero dobla la rodilla y se baja derecho. Y cuando vaya a dormir, que duerma en la posición fetal, como yo dije anteriormente. Ya, si a pesar de estas medidas el dolor continúa, entonces debe visitar un facultativo para que evalúe cuál es la causa que está produciendo el dolor. Porque muchas veces, por ejemplo, podemos tener una depresión subyacente que esté también provocando dolor lumbar. ¿Dónde pueden los televidentes encontrar los servicios del doctor Rubén Blanco Díaz, neurofisiólogo? Bien, nosotros trabajamos en Cediclin, que está en la calle Cuba número 28, en el teléfono 829-582-3535. Ahí pueden tomar sus citas con la secretaria y van a ser atendidos por nosotros. Bien, señores, agradecemos, el tiempo se nos va, hay muchos temas que quedaron por tratar. Vamos a tener que traer de nuevo al doctor Blanco para que nos hable de todos estos trastornos. Agradecemos la manera magistral como nos ha orientado, nos ha edificado durante toda esta hora, hablándonos acerca de lo que son estos trastornos lumbares o estas lumbalgias. A ustedes, amigos televidentes, también gracias por la atención dispensada. El próximo domingo, como cada domingo, tendremos otro programa edificante para toda la familia. Pasen todos feliz resto de la noche. Concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches.